A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa radial semanal Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Mi nombre es Grisel Lugo y como todos los sábados estoy aquí para conversar con ustedes sobre temas relacionados a las condiciones reumáticas. Soy la directora ejecutiva de la Fundación y quiero repasar como siempre la misión de FER, que es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que alcancen una vida más saludable, activa y productiva. Estamos en el mes de febrero, que generalmente se considera el mes del amor, de la amistad, del corazón. Y precisamente por eso nuestro tema de hoy está relacionado precisamente con las condiciones del corazón y la artritis reumatoidea, que están íntimamente ligadas. Según la página del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocida como CDC, las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte entre hombres y mujeres, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Pero estas se pueden prevenir y controlar. Para alcanzar cualquier meta, siempre debes de dar un primer paso, tanto ¿verdad? Como para escalar una montaña como para prevenir enfermedades. En este mes del corazón, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades brindan consejos semanales para mejorar la salud del corazón. Vamos a dar juntos el primer paso hacia esa meta para tener un corazón saludable. Para eso tenemos hoy a un invitado muy especial, el cardiólogo doctor José Vázquez Thanos, desde la ciudad de Ponce. Lo tenemos vía telefónica. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días Grisel, buenos días a todos los que nos escuchan hoy tempranito en la mañana. Estamos bien contentos de que esté aquí porque tenemos muchas preguntas para hacerle relacionadas con este tema tan importante. Según la página de la Arthritis Foundation en español, se sabe que la inflamación contribuye al deterioro de los vasos sanguíneos y es también uno de los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas. Generalmente los pacientes con artritis reumatoide muestran mayores niveles de inflamación en el cuerpo, afectando a otros órganos y tejidos de las demás articulaciones. Antes de que vayamos al tema, quiero hacer una breve presentación del doctor Vázquez Thanos. El doctor es graduado de la Escuela de Medicina San Juan Bautista de Puerto Rico, completó su especialidad en medicina interna en el Hospital Damas de Ponce y su especialidad en cardiología invasiva, no invasiva y preventiva en varios hospitales como Hospital San Lucas, Hospital Damas, Hospital de Veteranos y un entrenamiento en insuficiencia cardíaca en Ochsner Clinic. Fundador del Centro de Investigación Cardiovascular y Centro de Investigación Cardiometabólica en Ponce, Puerto Rico, ambos dedicados a la investigación clínica con más de 20 años de experiencia como investigador principal en múltiples ensayos clínicos. Colaboró también en la redacción e implementación de protocolos de investigación clínica para el NIH, es la sigla en inglés del Instituto Nacional de la Salud. Recientemente completó la subespecialidad en antienvejecimiento. Eso me encanta. Medicina del deporte y medicina regenerativa y funcional por la Academia Americana de Medicina de Antienvejecimiento. En adición, completó una maestría en Ciencias de la Salud y Bionutrición por la Universidad de South Florida School of Medicine. El doctor Vázquez Thanos también completó un entrenamiento en homeopatía clínica por el Center of Education and Development of Homeopathy en Francia. Tiene práctica privada en la ciudad de Ponce. Con ese impresionante resumen, bienvenido doctor, y ya vamos a empezar a disparar esas preguntas. ¿Está listo? Claro que sí, gracias por esa introducción, muchas gracias. Vamos a ver, el tema de las condiciones cardíacas es un tema que afecta a todos en general, ¿verdad? Ya dijimos que es la principal causa de muerte tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, pero como en nuestra audiencia mayormente son personas con condiciones reumáticas, vamos a hablar de cómo afecta la artritis reumatoidea al corazón o cómo se afectan mutuamente. Bueno, como todos sabemos, la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica. Esta más o menos afecta aproximadamente un 1% de la población en general.
y sí se ha visto que aumenta la mortalidad, o sea, la mortandad, y reduce la expectativa de vida como enfermedad únicamente. Sin embargo, los riesgos cardiovasculares de un paciente con artritis reumatoidea son extremadamente altos cuando lo comparas con la población cardiovascular que no tiene artritis reumatoidea. Salió recientemente un meta-análisis. Un meta-análisis es un tipo de investigación donde recoge todos los resultados de todos los estudios que han habido hasta la fecha. Y este meta-análisis indicó que el riesgo de enfermedades cardiovasculares asociado con muerte, y oigan esto bien, puede ser tan alto como un 50% en pacientes con artritis reumatoidea cuando los comparas con controles. O sea, con pacientes que no tienen artritis reumatoidea. Eso es una cosa bien significativa. ¿Y esto es por qué, doctor? Bueno, básicamente si nos vamos al mecanismo patogénico quiere decir al mecanismo por el cual se instaura la enfermedad. Si nos vamos al mecanismo patogénico de la artritis reumatoidea y nos vamos al mecanismo patogénico de la aterosclerosis, tiene que ver con la enfermedad de todos los vasos sanguíneos, pues hay muchas similitudes. Se parecen muchísimo. Si coges especímenes patológicos de una aorta, por ejemplo, de un paciente que falleció de una aorta, en un paciente que muere con problemas ateroscleróticos, sin artritis reumatoidea y con artritis reumatoidea, ves muchos cambios similares en esa aorta. Lo que nos está indicando que el denominador común es un proceso inflamatorio y una respuesta inmunológica en la aterosclerosis y en la artritis reumatoidea que son prácticamente idénticas. Increíble, o sea, esa inflamación ataca todo. Ataca todo. De hecho, ya se conoce como la inflamación silente sistémica, que puede incluso manifestarse antes de que se manifieste el espectro completo de la enfermedad, tanto a nivel cardiovascular como a nivel reumatológico o reumático. Y es común, yo he visto mucho en mi práctica, pacientes que tienen una exacerbación de reumatoidea, se tratan y a los 4 o 6 meses ha dado un evento cardiovascular, que puede ser un infarto al corazón, un infarto al miocardio, puede ser un evento cerebrovascular o una arritmia, y terminan operados con enfermedades de 3 vasos, 4 vasos, 4 arterias, terminan operadas. Y lo he visto viceversa también. Pacientes con enfermedad que se les manifiesta la enfermedad cardiovascular, se operan de corazón y en la recuperación hay un flare-up, hay una exacerbación de la artritis reumatoidea, si es que lo sabían, o se le instaura o se conoce que tienen artritis reumatoidea después de este evento. Lo que quiere decir que hay un problema inflamatorio crónico que está afectando a ambos, y afecta tanto al aparato cardiovascular como el sistema inmunológico, las membranas, la serosa, todas las articulaciones, etcétera. Claro, nosotros tenemos un órgano que se llama el endotelio. Y le digo órgano porque tiene todas las funciones, tanto endocrinas como exocrinas. O sea, produce sus hormonas, produce una serie de proteínas, marcadores, etcétera, que está dentro de todas nuestras arterias. Ese es el endotelio, es el lining, es la parte interior que recubre todas las arterias. Y ese endotelio, a través de una serie de activaciones celulares, etcétera, causa que se produzca una disfunción vascular que se ve marcada en los pacientes con artritis reumatoidea y los pacientes con enfermedad cardiovascular.
pero es esta inflamación crónica lo que estamos viendo como denominador común en artritis reumatoidea y en pacientes cardiovasculares. Tan es así, ahora mismo en nuestro centro estamos corriendo 2 estudios, un estudio que está extendiéndose ahora mismo por los resultados beneficiosos de tratar pacientes cardiovasculares con medicamentos que se utilizan para la artritis reumatoidea, como es el canakinumab, que es un biológico que se utiliza en enfermedades reumáticas. Se está usando para tratar pacientes cardiovasculares, evitar que tengan problemas cardiovasculares. En adición a eso, estamos corriendo otro estudio enorme que está funded por NIH, donde estamos probando lo mismo. Estamos tratando un número grande de pacientes. Nuestra meta es conseguir 7,000 pacientes. Eso es muchísimo. Hasta el momento tenemos 3,500 pacientes. Wow. Y estamos tratando estos pacientes con metotrexates en dosis baja para que no le dé el evento cardiovascular sin tener enfermedad reumática. O sea, sin tener artritis reumatoidea, aquellos pacientes que han tenido un evento o tienen enfermedad cardiovascular, pues se los estamos tratando con metotrexate en dosis baja, que se utiliza también en artritis reumatoidea para tratar una enfermedad cardiovascular y prevenir un evento cardiovascular. A ese nivel estamos. El metotrexate es un medicamento muy versátil porque también se utiliza en los pacientes de cáncer, ¿verdad? En dosis más altas. Así que También. Considerando todo eso que usted ha expuesto con relación a que estos pacientes tienen diferentes situaciones que se puede decir que una cosa va atada de la otra, o no necesariamente. Un paciente que tiene condición de artritis reumatoidea sí está obviamente más propenso a que tenga un evento cardiovascular y viceversa. Un paciente que es cardíaco puede tener artritis reumatoidea. Es correcto, sí, es correcto. Sí, y de hecho, si miramos los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, artritis reumatoidea se asocia con los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y no tradicionales. Y cuando vamos a la data de Framingham, que recoge Framingham recoge toda la evaluación de muertes cardiovasculares, evaluando los riesgos. O sea, ¿qué le pasó a este paciente? ¿Qué riesgo tuvo esta persona que murió de una enfermedad cardiovascular? Evaluamos los riesgos y vamos estableciendo una serie de factores de riesgo que son los tradicionales, como tenemos hoy mismo aumento en las lipoproteínas de baja densidad, la hipertensión, la resistencia a la insulina, etcétera. Pues artritis reumatoidea es un factor de riesgo que se cataloga como tradicional y no tradicional. Okay. No tradicional por el efecto de la inflamación crónica. A ese nivel. Así que es interesante que se tenga en cuenta, es importante que se tenga en cuenta que estos pacientes de artritis reumatoidea o de condiciones reumáticas en general, doctor, porque yo me imagino que también pacientes de lupus que tienen unas inflamaciones bien severas, psoriásicas, etcétera, tengan la dirección médica de su profesional de la salud, entiéndase en el caso de los pacientes reumáticos, ¿verdad? Los reumatólogos, para que tengan una evaluación de un cardiólogo para que ese factor tan alto que pueden tener se controle a su debido tiempo, ¿verdad? Así que, claro. Porque esa es una de mis preguntas, ¿cuán alto puede ser este riesgo para estos pacientes y de qué depende? Ya usted más o menos ha mencionado, ¿verdad? Que tiene muchos factores, pero para estos pacientes más todavía. Definitivamente, acuérdate, o sea, volvemos, la artritis reumatoidea representa un factor de riesgo tradicional y no tradicional. Quiere decir que hay un doble factor de riesgo envuelto en un paciente que tiene
artritis reumatoidea versus un paciente que no tiene. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una persona de 70 años que no tiene artritis reumatoidea, pero es diabético, fumó, tiene influencia genética, tiene hipertensión, etcétera. Pues tiene esos factores de riesgo tradicionales. Sin embargo, tenemos un paciente, el mismo paciente, la misma edad, con las mismas condiciones, pero tiene artritis reumatoidea. El factor de riesgo de tener artritis reumatoidea le cuenta doble, porque cuenta como un factor de riesgo no tradicional, igual que la diabetes, la obesidad, el fumar, la hipertensión, etcétera, más un factor de riesgo, un factor de riesgo no tradicional dentro del cúmulo de pacientes con enfermedad crónica. Eso se catapulta, entonces ese riesgo se pone bien alto, definitivamente. Prácticamente se duplica el riesgo al tener los tradicionales, que son los, como le digo, la diabetes, la hipertensión, etcétera, y tener uno no tradicional, pues se duplica el riesgo dentro de una sola condición. Esa es la importancia de esto. Por eso todos los pacientes, estoy totalmente de acuerdo con usted, que todos los pacientes que se les manifiesta artritis reumatoidea, que son cero positivos para artritis reumatoidea, que tienen la presencia del factor reumatoide y tienen los otros marcadores positivos, se debe ser bien agresivo con él y tratarle de controlar al máximo aquellos factores de riesgo no tradicionales y adelantarnos en la prevención, evaluando, que sí, sean evaluados por un cardiólogo, establecer un plan nutricional y de ejercicio, haciendo pruebas de esfuerzo seriadas para tratar de identificar un problema antes de que llegue, porque lo que queremos evitar es el evento cardiovascular. Claro. Y tratar de mantener su inflamación al mínimo. Controlada. Siempre hago una pregunta a todos los profesionales que nos visitan y que entiendo que las personas que nos escuchan, los radioescuchas, deben tener esto muy claro. Para las personas que nos han sintonizado un poco más tarde, estamos conversando hoy sobre las enfermedades del corazón y la relación con la artritis reumatoidea con el doctor José Vázquez Thanos, cardiólogo y medicina interna. Y la pregunta que le quiero hacer, doctor, es ¿cuánto influye la genética? ¿Es también otro factor adicional que es muy fuerte en estos casos? Sí, bueno, la genética sin duda alguna influye, claro. Sin embargo, fíjate, no quiere decir que si tus papás tuvieron tales enfermedades y tales mutaciones, nosotros las vamos a heredar. Nuestro genoma es 99.99 idéntico en todos los habitantes del planeta, pero sin embargo, ese 0.01% que nos diferencia del resto de los habitantes del planeta está metido dentro de 1 trillón de combinaciones, dentro de 1 trillón de células. Wow. Así que podrás imaginarte la versatilidad que tenemos en cuanto a manifestar nosotros la parte genómica, pero sí el polimorfismo funcional que se relaciona a los complejos de histocompatibilidad y que se expresan como una enfermedad, definitivamente sí está mayormente expresado en aquellos pacientes que tienen artritis reumatoidea, que tienen enfermedades con riesgos cardiovasculares. Interesante también se ve la misma conexión en pacientes que tienen esclerosis múltiple. Hay un polimorfismo, hay una manifestación de todas estas combinaciones de mutaciones dentro de la cadena de DNA que sí se demuestra que hay una predisposición, y cuando tú veas esto en una familia que se repiten eventos, que se repiten condiciones como artritis reumatoidea o cualquier otra reumática, se debe considerar un tratamiento preventivo más agresivo, e incluso ya hoy día podemos identificar la genomia de cada uno de estos pacientes. Una prueba bien sencilla del cachete, tú verificas y ves qué polimorfismo, o sea, qué mutaciones tiene cada uno de estos pacientes para poder identificar el riesgo y manejar el riesgo. En otras palabras, que se podrían prevenir. Claro, tú lo identificas, y si este paciente tiene la mutación para esta
para esta enfermedad, pues ya tú te vas más agresivo a tratar la enfermedad y a identificar eventos antes que se manifiesten. Claro, claro, que obviamente en el pasado, ¿verdad? Como no existían este tipo de pruebas y de descubrimientos y adelantos científicos, era muy probable que si mi papá y mi abuelo y mi bisabuelo o mi familia directa tenían esta condición, yo también voy a padecer de esto porque no me cuido, no lo sé, lo desconozco, ¿verdad? Pero Es correcto. si tenemos ese cuadro clínico, yo siempre les recuerdo a las personas que nos escuchan con el interés de mantener su salud, ¿verdad? Que siempre averigüen qué es lo que tenía mamá, de qué falleció papá, de qué mis abuelos, mis hermanos, qué cosas pueden ser factores que influyan a que yo pueda tener en el futuro una condición particular. Y en este caso, pues ya que estas condiciones del corazón son tan prevalentes, pues más todavía para yo poder manejarlo, ¿verdad? Así es que es importante que tengamos eso presente. Doctor, otra pregunta que generalmente también hacemos con relación a las condiciones reumáticas, la mayoría de los pacientes de artritis reumatoidea, la inmensa mayoría, creo que de 9 a 1, son mujeres. ¿Y cuánto aumenta ese riesgo de padecer una condición cardíaca en la mujer reumática después de la menopausia? Bueno, esa es una pregunta interesante. Y ahí estamos metiéndonos en factores no tradicionales con un factor de riesgo que cuenta doble, un tradicional versus un no tradicional como lo es la artritis reumatoidea, y sí aumenta. Claro, aquí está envuelto el estrógeno. Tú sabes que uno de los factores más potentes en términos de riesgo cardiovascular para la mujer es la pérdida de su aparato hormonal, especialmente en el estrógeno. El estrógeno protege a la mujer de la enfermedad cardiovascular. Por tanto, después de la menopausia o en los periodos de perimenopausia y menopausia, sí aumenta el riesgo cardiovascular en la mujer cuando tú lo comparas con el hombre, aunque también en el hombre está sucediendo lo mismo con la testosterona. La testosterona viene a ser también un factor de riesgo cardiovascular. Está todavía controversial en términos de cómo suplementarla o no, pero toda la data, y recientemente yo estuve dando una conferencia en el Congreso Internacional de Antienvejecimiento en Las Vegas, donde tocamos este tema de suplementar testosterona en el paciente masculino cardiovascular, que todavía tiene algunas controversias, pero con la suspicacia de tantos años, yo viendo tantos estudios, todo indica que sí va a ser la testosterona importante suplementarla en pacientes cardiovasculares, pero definitivamente la paciente mujer está más a riesgo, más aún cuando ha perdido su producción de estrógeno por los ovarios, ¿no? Sí. Pero en términos de poder modificar nosotros la condición, pues es sencillo, pues se deben empezar estas pacientes en estrógeno si no tienen alguna contraindicación. Sí, porque entiendo que no es indicado, ¿verdad?, para todo tipo de pacientes. Hay situaciones en No. donde no es recomendable. Y mi próxima pregunta, entiendo yo que puede cubrir este tipo de contestación, como ¿cómo puede protegerse o prevenirse una condición cardíaca en un paciente reumático? Porque a veces, en términos generales, se recomienda la buena alimentación y el ejercicio, pero a veces estos pacientes, ¿verdad?, no pueden hacer todo tipo de ejercicio. Así es que, ¿de qué manera, además de, obviamente, visitando su profesional de la salud, se podría proteger o prevenir esta condición en un paciente reumático? Excelente pregunta porque la nutrición y el ejercicio, o sea, la vida no sedentaria, son los pilares más importantes en la prevención de enfermedades cardiovasculares, y yo diría que prevención en general de todas las enfermedades. Así es. O sea, cuando tú tienes una nutrición adecuada y un programa de ejercicio bien diseñado y evitas la vida sedentaria, tú vas a tener muchos, pero muchos menos problemas a todo nivel, incluso a nivel cerebral también, a nivel de cerebrovascular.
En términos de nutrición, y sé que el tiempo estamos cortos de tiempo, pero en términos de nutrición, todos los papers, los artículos que están saliendo, etcétera, indican que aquellos alimentos con poder antiinflamatorio son los adecuados en este tipo de pacientes, y todo indica que son alimentos del tipo vegetariano, plant-based. Hay controversias en términos de esto también. Hay muchas dietas en el ambiente, que si la dieta mediterránea, la paleolítica, puramente vegetariana, sí, cosas que combinaciones. que salen como que de moda, ¿verdad? Sí, pero en términos de dieta, pues la mediterránea sigue favoreciéndose y hacia alimentos del tipo no inflamatorio. Y esto es tan sencillo como eliminar carbohidratos simples. O sea, todo aquello que contenga carbohidratos simples son alimentos inflamatorios. Todos aquellos alimentos que aumentan la acidez son alimentos inflamatorios. Por eso siempre nuestro plato debe tener un 80% de alimentos no inflamatorios o alcalinos y un 20% alimentos inflamatorios o acídicos, por verlo así. Sigue las carnes y las proteínas y todo lo procedente de animal sigue teniendo un alto contenido acídico, por lo tanto un alto contenido inflamatorio. Así que todas esas cositas que nos gustan, fritas y altas en grasa y ese tipo de cosas, eso está fuera de la dieta. Bueno, la grasa, pues sí, hay que cogerlo con pinzas, no necesariamente eliminar la grasa en su totalidad es totalmente beneficioso en términos cerebrales. Más que nada es el carbohidrato simple, ese carbohidrato que tú comes y dispara una respuesta de insulina, creando una cascada de problemas y de factores de riesgo adicionales como la resistencia a la insulina, etcétera. Wow. Ahí es que hay que concentrar. Y el ejercicio es vital. El ejercicio a través del aumento de las endorfinas, a través de la movilización de este sistema musculoesqueletal es básico, es vital movilizar esas articulaciones, hacer un programa de ejercicio comprensivo que incluya movimientos aeróbicos específicos, que incluya kinesis, que está teniendo mucho auge en estos días, donde podamos tener una neurorecepción diferente, la resistencia, tanto resistencia fija como de banda, en diferentes puntos de movilidad de esa articulación. Eso es bien importante, bien importante. Por eso digo que son lo que es la nutrición y el ejercicio son los pilares básicos. Y el propósito de todo esto es que tú no tengas que utilizar nada más que eso para prevenir. Muy bien. Y suplementación. Qué bueno. Doctor, como siempre, nos quedamos cortos de tiempo y le convoco a un siguiente programa para que continuemos hablando de esto, y me interesa muchísimo que en el futuro quizás nos pueda hablar sobre su especialidad en antienvejecimiento, que está tan relacionada con todas estas condiciones, ¿verdad? Y que nos queremos mantener jóvenes, pero no solamente por fuera, sino por dentro, que es más importante todavía. Le damos las gracias, pero encarecidamente, de que haya estado en el día de hoy con nosotros. Y quiero hacer una última pregunta, a ver si me la contesta bien breve, y esta es totalmente fuera del libreto. ¿Es cierto que el corazón es el causante de que sintamos estas emociones del amor y del odio y de todas esas cosas que nos hacen como que latir bien fuerte el corazón? Claro que sí, ese es el motorcito de todo. El corazón, hay muchas funciones del corazón que aún se desconocen. Las funciones del corazón que están interconectadas, no solamente con toda la parte cerebrovascular, sino también con toda la parte psíquica, mental. El corazón te responde para todo. Hay un sistema nervioso que se llama el sistema nervioso autonómico, que tiene dos partes, el sistema simpático y el parasimpático,
y ambas actúan en el corazón. Pues ya saben, ese corazoncito hay que cuidarlo para que sigamos teniendo todas esas emociones y que podamos continuar vivos y latiendo bien fuerte. Gracias al doctor José Vázquez Thanos por estar en el día de hoy. Le invitamos a los radioescuchas a que nos den like en la página de Facebook para que se enteren de nuestras actividades, que comenten con el hashtag Movimiento FER y les exhortamos a que visiten nuestro portal cibernético www.fundacionfer.org para que escuchen este programa. El lunes estará en la página de la Fundación. Nuevamente lo van a poder escuchar, lo van a poder compartir para esas personas que no lo escucharon en el día de hoy. Usted le diga, mire, para que oiga al doctor hablando sobre estas cosas que nos convienen saber a todos. Así es que, doctor, gracias otra vez. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí fue un privilegio y un placer estar dialogando con ustedes. Siempre tenemos el mismo problema, que estamos cortos de tiempo, pero... Exacto. Nos despedimos exhortándoles a que piensen positivo, que coman saludable, que dejen que ese corazón lata bien fuerte, ¿verdad? Y que se unan al Movimiento FER. Gracias por estar con nosotros y que tengan un lindo sábado. Gracias.